respaldo. ¿Y qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Bueno, hemos empezado a trabajar el tema de los arreglos y inclusive empezamos a ver un poquito algunas técnicas de ordenamiento de datos dentro de un mismo arreglo. Entonces voy a compartirles pantalla para que veamos precisamente uno de esos casos que me interesa que empecemos a ver. Vamos a irnos por lo pronto a lo que viene siendo nuestra sesión. En la sesión anterior que estuvimos manejando fue la sesión 10, ¿sí? Fue la sesión 10, arreglos del lenguaje, ¿sí? Vamos a ver un detalle todavía de la sesión 10, porque quiero que, pues, que queden claro, ¿no? Como quiera, si entramos ahí, en recurso de apoyo al aprendizaje, ustedes ya encuentran, hay varios programas. Entre ellos hay uno que dice arreglo y ordenamiento burbuja. Sí, cuando ustedes entran a ese arreglo y ordenamiento burbuja, ahí les aparece un código que ya inclusive depuré un poquito más de lo que vimos en clase, para que puedan ver ustedes cómo se hace un ordenamiento de un arreglo. Ese lo acabo yo de copiar acá a nuestro programa. Déjenme aumento el tamaño de la letra para que lo puedan ver mejor. Supongo que con ese tamaño se ha de alcanzar a ver bien, para tratar de entender qué es lo que estamos haciendo aquí. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros estamos declarando un arreglo de una sola dimensión llamado celda. Ese arreglo tiene 10 posiciones de almacenamiento. Es un arreglo de valores enteros. Entonces, nosotros vamos a crear 3 procesos o procedimientos. Uno va a capturar los datos en el arreglo. 2 va a mostrar los datos en el arreglo cuando nosotros lo indiquemos. Y tercero es el que se va a encargar de hacer el ordenamiento de los datos. Los datos, el usuario los captura en desorden y la computadora se va a encargar de ordenarlos de manera ascendente, ¿sí? Entonces, primero el valor más chico y al final el valor más grande, ¿sí? O mayor, o el dato mayor. Entonces, para lo que usamos nosotros un ordenamiento que se llama ordenamiento burbuja. ¿Por qué? Porque a semejanza de las burbujas que vemos en un líquido, las burbujas, como son más ligeras, tienden a subir. Entonces, aquí en el arreglo pasa exactamente lo mismo. Los valores más pequeños suben hacia arriba de forma tal que al final de todo el proceso del ordenamiento burbuja, el valor más pequeño está arriba en la primera posición y el valor mayor se encuentra abajo en la última posición del arreglo. Nada más el detalle, acuérdense, aquí si el arreglo es celda 10, quiere decir que es un arreglo para valores enteros y ese arreglo tiene máximo 10 posiciones, ¿sí? Y acuérdense que el lenguaje C, esos arreglos van desde el 0 hasta el 9. Si son 10 posiciones, van del 0 hasta el 9, ¿sí? Entonces, nuestras rutinas van a ser captura arreglo, muestra arreglo y ordena arreglo, ¿sí? Esas van a ser las rutinas que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Y aquí las tenemos en nuestro programa principal. Declaramos el arreglo, el programa de captura se va a encargar de capturar la información y luego a continuación va a mostrar el arreglo tal y como fue capturado. Después de eso va a ordenar el arreglo mediante el procedimiento de ordenamiento burbuja y al final nos vuelve a mostrar el arreglo ya completamente ordenado. Entonces, vamos a tener los procedimientos hechos para cada uno de ellos. Para la captura del arreglo no tiene mucha ciencia, solamente utilizamos un ciclo for que vaya desde 0 hasta 9 con incrementos de 1 y vamos capturando dato por dato. Inclusive al usuario aquí le vamos indicando captura el dato número tal, el número 0, el número 1, el número 2, el número 3, así. Y hacemos la captura más abajo con un scanf. No tiene más pierde, es lo único que hace esa pequeña rutina, ese procedimiento. Muestra arreglo es algo semejante. Nuevamente es un for
que va desde 0 a 9 con incrementos de 1 y solamente tiene un printf que se encarga de imprimir el valor del arreglo. El procedimiento más complejo es el orden arreglo. Orden arreglo es una rutina que se va a encargar de hacer ese ordenamiento burbuja. Va a agarrar el primer dato, lo va a comparar con los otros 9 y en el momento que detecte un valor menor que este, los intercambia y continúa haciendo la verificación. Al grado tal que con la primera pasada va a detectar cuál de todos es el valor menor y lo va a poner en primera ubicación, en la posición 0. Luego agarra la posición 1 y lo compara con los demás. ¿Sí? Y el valor más ligero después del que está en posición 0, ahí lo va a colocar. Y así se le va a pasar hasta que termine de recorrer todo el arreglo. Así es como este programa funciona. Entonces, lo único que ustedes tienen que acordarse es que para hacer eso ustedes necesitan dos variables, una variable i, una variable j, o pueden ser las variables que ustedes quieran, pero porque vamos a tener dos ciclos for, ¿sí? El primero para i y el segundo para j. ¿Sí? El primero va a ir desde 0 hasta 9, o sea, va a recorrer todo el arreglo. Y el segundo va a ir desde una posición después de donde esté ubicado i. Si i está en la posición 0, entonces j empieza desde 1. Si i está en la posición 5, entonces j empieza desde 6. ¿Sí? Siempre va a ser uno más que el valor de i. Por eso aquí dice j es igual a i más 1. ¿Por qué? Porque eso es como si fuera un apuntador que está señalando una ubicación en el arreglo que está después de donde está ubicado i. Y de esa manera va a estar recorriendo el arreglo. Y así de esa manera va a terminar haciendo todo el ordenamiento. ¿Sí? Entonces vamos a ejecutar el programita para que veamos cómo trabaja. Ahora va a estar más visualizado lo que vamos a ver aquí. ¿Sí? Lo primero que hacemos es que entramos a la sección de captura arreglo. ¿Sí? Y empieza a pedirnos los datos. Yo le voy a poner, por ejemplo, 30, 40, 10, luego le doy un 50, luego le doy un 90, luego le doy un 2, luego le doy un 1, luego le doy un 45, luego le doy un 80 y luego captura el dato 9, va a ser el último, y le doy un 100. ¿Sí? Entonces tengo 30, 40, 10, 50, 90, 2, 1, 45, 80 y 100. Fíjense bien, chéquense los valores que acabo de dar. De todos esos 10 valores que acabo de dar, ¿cuál es el valor más pequeño? Pregunta, ¿cuál es el valor más pequeño? ¿O el número de menor valor? El 1. Exactamente. Entonces, cuando tú vayas a hacer te vayas a ir aquí a tu ordenamiento de orden arreglo, lo primero que va a hacer es que i, el valor de la posición 0, ¿sí? Del arreglo va a ser 30. Y el siguiente dato va a ser 40. Entonces, el valor de j va a estar en 40 y el valor de i va a estar en 30. Y j va a empezar a recorrer desde el 40 en adelante, comparándolos contra ¿cuál? Contra 30. Entonces empieza a hacer el recorrido y se va a topar inmediatamente el 40, pues no, ese es mayor. Y va a encontrar el 10 y va a decir, ese es menor que 30 y los va a intercambiar. A partir de ese momento, en la posición 0 va a estar el 10 y el 30 lo mandó a la posición 2. Y va a seguir el recorrido. 50 pues no es mayor que 10, porque acuérdense que el 10 ya va a estar en la posición 0. 90 pues no. 2, pues aquí sí. Entonces aquí nos va a hacer el intercambio. El 2 se va a ir a la posición 0 y el 10 que teníamos en la 0
se va a ir a la posición 5, ¿sí? A la posición 5. Y luego se sigue y se topa con el 1. Ah, pues el 1 es menor que el 2 que está ya en la posición 0 y lo intercambia, ¿sí? Entonces ahora sí tendremos en la posición 0 el valor 1, que es el valor menor. Va a terminar de recorrer, va a recorrer la posición 7, la 8, la 9, y entonces sí van a cambiar los valores. Aquí ahora 1 se incrementa y se va a incrementar en 1. Entonces las comparaciones van a ser a partir de la posición que se encuentre en el dato número 1, ¿sí? Y va a comparar, y J también se va a incrementar en 1 más. Ahora va a valer, en lugar de valer 0, digo, en lugar de valer 1 va a valer 2. Así que va a hacer la comparación de este contra estos otros, ¿sí? Y al final de ese ciclo, ¿qué posición vamos a terminar teniendo en el dato 1? Pues vamos a tener este 2, porque es el segundo valor más ligero después del 1. Y así, con cada ciclo for que hagamos de este J, vamos a estar obteniendo el siguiente valor más pequeño. Ahora bien, fíjense aquí. Aquí ya capturé el último dato, le doy Enter y me hace todo el proceso. Ya ni se detiene y me da el resultado final. En el resultado final ya vemos el ordenamiento, ¿sí? Tenemos 1, 2, 10, 30, 40, 45, 50, 80, 90 y 100. Si se fijan, ya todos los datos están perfectamente ordenados. Pero el programa, yo le puse una serie de señalamientos para saber cómo iba el ordenamiento. Por ejemplo, dice a continuación el arreglo antes del ordenamiento. En esta parte del programa estamos, en donde estamos mostrando cómo está el archivo, ¿no? Cómo está nuestro arreglo. Entonces estamos ahí en el muestra arreglo, nos muestra tal y como está el arreglo después de la captura. 30, 40, 10, 50, 90, 2, 1, 45, 80 y 100. Entonces nos posicionamos en la primera, en la primera casilla, en la casilla 0, y se posiciona en 0, y J se posiciona en la posición 1. Entonces I apunta a 30 y J apunta a 40. Y va a empezar a recorrer 40, 10, 50, 90, 2, 1, 45, 80, 10, digo 100, hasta encontrar el menor. Inmediatamente, pues ¿dónde lo va a encontrar? Si estos son los que va a comparar contra 30, pues ¿cuál va a ser el menor? El primer menor que va a encontrar va a ser 10. Y lo voy a intercambiar. Ah, pues aquí lo vemos. Comparando el 30 contra los posteriores. Dice 30 es mayor que 10. Se intercambian. Aquí hace el primer intercambio. Y si se fijan, efectivamente, ahora ya el 10 está en la primera posición y el 30, bueno, está en la posición 0 y el 30 está en la posición 2. ¿Por qué? Porque hicieron ese cambalache, por decirlo de alguna manera. Y J se va a seguir moviendo por el resto para seguir buscando valores menores. Entonces va a encontrarse con el 2. El 2 es menor que el 10. Y aquí lo dice, 10 es menor que 2. Entonces se intercambian. Ahora tenemos en la posición 0 el 2 y el 10 se fue a la posición donde antes estaba el 2. Y así va a seguir el recorrido, ahora sobre estos otros números. Y aquí de volada va a encontrar el 1, que es menor. Por eso dice 2 es mayor que 1, por lo tanto se intercambian. Ahora el 1 está en la posición 0 y el 2 se va a la posición en donde antes estaba el 1. Con eso vamos a concluir la primera pasada del ciclo de J. Y ya tenemos el valor menor en la posición 0. Ahora nos vamos a la posición 1, que es donde está el 40, ¿sí? Ahora el 40 va a ser comparado contra el resto para buscar el siguiente valor menor. ¿Cuál va a ser el siguiente valor menor que vamos a encontrar ahí?
De esos que están ahí sombreados en azul, ¿cuál va a ser el valor menor? Uy, ya lo perdí. Aquí estamos. Va a comparar el 40 contra estos otros. ¿Cuál de ellos es el de menor valor? ¿El 2? El 2, efectivamente. Entonces va a empezar a recorrer buscando el menor. El programa lo que hace es buscar un número menor de 40, pero conforme va a hacer el ordenamiento se va a topar con el 2. Lo primero que va a hacer es que cuando llega al 30 dice, pues este es menor y los va a intercambiar. Aquí dice, comparando el 40 contra los posteriores. 40 es mayor que 30, pues lo intercambia. Fíjense cómo aquí estaba el 40 y luego ahora pasa a la posición 2 y el 30 que estaba en la posición 2 ahora pasa a la posición 1. Sí, pero va a seguir el ordenamiento, va a seguir rastreando y el siguiente que va a encontrar menor, ¿cuál va a ser? Pues el 10. 30 es mayor que 10 y hacen el intercambio. Si se fijan, ya y ahora queda el 10. Pero va a continuar. ¿Qué se va a topar después? Pues el 2. Y lo va a decir 10 es mayor que 2. Por lo tanto, a intercambiar. Y ahora sí, ya tenemos el 2 en la posición 1. Sí, y ahora viene el siguiente ciclo. Ahora es de estos que tenemos aquí, sacar cuál es el menor. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser el menor de todos estos? Pues va a ser el 10. Entonces, va a comparar el 40 que está en la posición 3 con respecto a los demás. ¿Sí? Y así va a encontrar el 30 y lo va a colocar ahí. Y va a seguir comparando el resto. Pero va a encontrar después que tiene un 10. 30 es mayor que 10, pues sí, entonces hace el intercambio. Y ahora sí, ya tenemos en la posición 2. Acuérdense que los arreglos van de 0 a 9. En la posición 2 ya tenemos el 10. ¿Sí? Y ahora la comparación va a continuar el ciclo comparando contra todos los demás. El siguiente valor menor, ¿cuál va a ser? Pues el 30. Entonces va a empezar a hacer la comparativa y se va a topar precisamente con el 40 y al final con el 30. Y entonces si ya terminamos con 1, 20, 10 y 30. Y ahora las comparaciones tienen que ser del 90 en adelante. Y así se lo va a pasar, ¿sí? Va a comparar, ahora sí, va a agarrar aquí el 90 y lo va a comparar con respecto a los demás. Y así es como va a toparse con el 40. Entonces hace todo el procedimiento de comparación, compara el 90 contra los otros que aparecen ahí, se va a topar con el 50, lo va a intercambiar y al último se va a topar con el 40. Lo intercambia y ya tenemos nuestros primeros, casi ya tenemos la mitad de los números ordenados. Ahora ese 40 lo tiene que comparar contra el resto para hacer la comparativa. Sí, el siguiente que va a encontrar pues va a ser que el 50. Entonces finalmente vamos a tener ya ordenado 40, 45. No, el 45, perdón. Y luego ya después se va a seguir y va a buscar ir comparando todos los demás. Al último después ya va a tener 40, 45 y 50. Y ya nada más tiene 90, 80 y 100. Y en esos ya no va a haber mayores acomodos porque ya está todo ordenado. Y al final pues nos quedaría todo el arreglo ordenado. Y entonces sí, ya cuando finalizamos el orden arreglo, que fue este procedimiento con el que hicimos todo esto, ya le decimos que nos muestre el arreglo tal y como quedó. Y aquí tenemos el resultado final. ¿Sí? Así es como hace el ordenamiento. Entonces, nada más el chiste aquí es que se acuerden qué hacer. Para capturar los datos, solamente un for que va desde el 0 al 9. ¿Por qué? Porque tenemos 10, es un arreglo de 10 posiciones, va del 0 al 9. Para capturar solamente usamos un scanf, ¿sí? Para mostrar nuevamente el for que va desde 0 a 9
y utilizamos un printf, ¿sí? Para ordenar, ahora sí creamos un valor i y un valor j, también una variable temporal. Nos vamos nuevamente del 1 al 9 y hacemos una comparación aquí. Comparamos celda I contra celda J, ¿sí? Y de esa manera vamos a detectar si hay valores menores. Entonces, el valor más pequeño de todos los que verifiquemos lo vamos a mandar a la primera ubicación. Y para hacer eso, para intercambiar los valores, hacemos esto. ¿Sí? Igualamos para ir comparando, digo, para ir acomodando los datos. Esta partecita que tenemos aquí es la que hace ese cambalache entre los datos. Si, por ejemplo, el 90 aquí cuando hace su recorrido detecta que el siguiente número es 50, pues fíjense aquí cómo hace la comparación y cómo anuncia el intercambio. El 90 es mayor de 50, entonces intercambian. Entonces, de haber estado el 90 en esta posición, pasa a estar en la que tenía el 50, que es el valor con el cual se intercambió. ¿Sí? Entonces, así es lo que haría esa partecita del programa y ya con eso finalizaríamos. ¿Sí? Entonces, ya estos programas ya lo tienen ustedes ahí en Neo. Precisamente, ustedes ahí lo pueden ver, es el que dice arreglo y ordenamiento burbuja. ¿Sí? Arreglo y ordenamiento burbuja. Entonces, ahí lo tienen a la mano para que lo puedan estudiar de cómo este programa funciona en la sesión 10. Sesión 10. ¿Sí? Entonces ya ahí lo vimos trabajar. Entonces esos son arreglos de una sola dimensión. ¿Sí? ¿Dudas o comentarios que tengan respecto a este programita antes de pasar a otra cosa? Como les digo, aquí lo importante es que entiendan todo esto. Para hacer el ordenamiento ese necesitamos utilizar dos ciclos for. Uno para la variable i y otro para la variable j, para ir haciendo la comparativa de cada una de las posiciones del arreglo. ¿Sí? ¿Dudas, comentarios, preguntas? ¿Algún detallito que consideren oportuno ver al respecto de eso? No, ninguno. Ok. Bueno, entonces eso en cuanto a ese programa, ¿sí? Hasta ahí vamos a dejar con ese programa. Ya ustedes ahí tienen inclusive el video de la clase anterior. De esa ocasión no llevamos tarea, ¿sí? Y ahora en la siguiente sesión, sesión 11, dice, seguiremos avanzando en nuestro manejo de arreglos, ahora en 2 dimensiones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que ahora en lugar de manejar una sola fila de datos o un listado, lo que vamos a manejar es una tabla, un arreglo de 2 dimensiones. Entonces vamos a tener más datos ahí a la mano. Un detalle que hay que tomar en cuenta a la hora de trabajar con esto es de que ustedes ya tienen por ahí su manual es de la materia, ¿sí? Ya pueden ustedes ir verificando, por ejemplo, lo que viene siendo, por decir, la sección, el tema 6, que es la estructura de datos. Perdón, para que vayan viendo cómo le vamos haciendo para precisamente manejar cadenas de caracteres y cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, voy a cambiar pantalla para que veamos precisamente nuestro manualito. Veamos. Ahí tienen ustedes este manual, el manual que dice tipo de datos estructurados, tema
6. Sí, este ya lo han estado ustedes manejando, ¿sí? Ahí lo estuvieron manejando precisamente en una de nuestras sesiones anteriores. Ese inclusive lo tenemos en, justamente en lo que viene siendo la sesión 10, ¿sí? En la sesión 10, si ustedes entran ahí, van a encontrar que dice lenguaje C04, datos estructurados. Voy a entrar por ahí para que lo puedan ver mejor. Por ejemplo, aquí estoy en la sesión 10. Sí, fíjense, sesión 10. Es donde estábamos ahorita. Acabamos de ver el programa ordenamiento burbuja. Arreglo y ordenamiento burbuja. Bueno, pues ahí mismo ustedes en datos estructurados tienen el programa con los apuntes, ¿sí? Los tipos de datos que se llegan a manejar, las estructuras, los arreglos, de qué tipos pueden ser, todo eso, ¿no? En donde se manejan los arreglos de una dimensión, las llamados vectores, los arreglos de 2 dimensiones o más, llamados tablas o matrices. Y ahí vimos también exactamente cómo se almacena la información, que las posiciones van enumeradas desde el 0 hasta n-1. Vimos también las tablas, que son de 2 dimensiones, esas tablas que manejan fila y columna. Cómo se pone la información, ¿sí? Bueno, pues ahora vamos a pasar precisamente ahorita en un momento más a esto, ¿sí? Arreglos de tablas, ¿sí? De 2 dimensiones, en donde se maneja fila y se maneja columna. Claro, hay otras que son hasta de 3 dimensiones, como el caso que estamos viendo aquí, ¿sí? También vamos a ver cómo se declaran los arreglos. Aquí lo podemos ver más o menos cuál es la estructura de esa sintaxis o instrucción, en donde nosotros especificamos el tipo de arreglo. En este caso, como lo teníamos en nuestro ejemplo del programa, es de tipo entero. El nombre del arreglo es num y tendrá 10 posiciones ese arreglo, ¿sí? Entonces, cómo lo manejamos y todo, ahí lo tenemos a la mano, cómo se hacen las declaraciones, cómo se le asignan valores, ¿sí? Aquí lo vemos en un arreglo de 3 dimensiones. Así por el estilo. ¿Cómo podemos ir alimentando los datos al arreglo? Bueno, podemos declarar el arreglo y ahí mismo darle ya los valores. Sí, es algo que de antemano sí podemos hacer. Sí, entre corchetes poner los valores que quiero manejar. En el programa que acabamos de ver, yo le capturo los datos, pero igual se los puede haber dado dentro del mismo programa. Sí, y entonces esta es una de las maneras en que se puede manejar. Otra es asignando directamente a cada variable o a cada posición del arreglo el valor correspondiente de manera individual. Sí, es otra manera más de hacerlo. También en las tablas o los arreglos de 2 dimensiones podemos inicializarle con los datos. Si nosotros indicamos que es de tipo entero, que se llamará números, que será de 3 por 2, ahí mismo podemos declarar los valores que llevará cada uno de ellos. ¿Sí? Cada una de las filas con su información, por filas y columnas. Primero fila 0 tendría 0 y 1, fila 2 sería, fila 1 sería 10 y 11, fila 2, 20, 22 y así por el estilo. Entonces ahí podemos ver exactamente cómo se manejan los arreglos, pero nosotros los vamos a ver con programas. Ahora bien, hay un detalle que me quiero yo manejarles con los arreglos. Nosotros casi no hemos manejado lo que vienen siendo variables de tipo carácter o de tipo cadena. Bueno, pues vamos a ir ya haciéndolo porque sí necesitamos ir manejándolo. ¿Sí? Entonces, el siguiente programita que vamos a hacer va a tener como única finalidad el que podamos entender cómo se maneja un arreglo con valores que sean de tipo char o de tipo string, que sean cadenas, ¿sí? Entonces ahí lo vamos a
a ver en un instante más, ¿sí? Ahora bien, vamos a pasar a ese programita para que lo podamos ir viendo. Ese está en la sesión 11, como ya les había dicho. Miren. Aquí está, sesión 11, en donde dice manejos de archivo de lenguaje. Ahorita todavía no hemos visto archivos, pero primero vamos a sacar este dato. Si entran ustedes ahí, se van a encontrar esta información. Van a tener los 3 programas que estamos comentando. El de prueba array de cadenas. Vamos a tener un programa de una tabla de multiplicar con arreglos, que vamos a ver más al rato. Y vamos a hacer un ejercicio en donde hacemos un programa para calificar, para capturar calificaciones y sacar promedios. También les voy a agregar yo un archivo de Excel en el cual ustedes se pueden dar una idea más o menos cómo se van dando los arreglos, cómo se van acomodando la información dentro de los arreglos. Y les estoy insertando un video que hice yo con el grupo del año pasado para que puedan ver cómo se acomoda la información en el arreglo. Yo creo que una de las mejores maneras es utilizar una hoja Excel, porque eso nos deja las cosas un poquito más en claro. Así que ustedes pueden reproducir este video para que vayan viendo precisamente eso, cómo se manejan los arreglos. Ahí están los archivos que ustedes mismos están manejando. Ahí van a poder ver cómo se usan los arreglos y cómo se llegan a manejar. Por decir, nosotros vamos a hacer un arreglo de una dimensión en donde va a tener un listado de de nombres, ¿sí? De alumnos. Eso de un listado de una sola dimensión es un decir. ¿Por qué? Porque de alguna manera va a aparecer una tabla o un arreglo de 2 dimensiones. ¿Por qué razón? Porque en el lenguaje C cada carácter de una palabra viene siendo una posición dentro de un arreglo. En otras palabras, yo voy a declarar una tabla o un arreglo de 2 dimensiones llamado alumno con 5 filas y 10 columnas, pero esas 10 que van a aparecer ahí realmente van a ser los espacios para el nombre, ¿sí? Cada una de las letras de un nombre. Entonces, nosotros vamos a tener un arreglo con 5 posiciones que van desde la 0 hasta la 4, ¿sí? Y la longitud de esas cadenas va a ser de 10, de manera tal que podamos capturar ahí los valores de los nombres Omar, Andrea, Diana, Alma y Cintia, ¿sí? ¿Cómo se va a hacer? Bueno, pues vamos a ver el programita. Lo vamos a cargar de aquí directamente, prueba array de cadenas, y lo vamos a copiar a nuestro programa. Vamos a quitar este programita, yo lo voy a borrar. Ahí tenemos nuestro programa. Ahí está. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, este programa lo que va a hacer es que está declarando un arreglo de 2 dimensiones. Ese arreglo lo está indicando que es de tipo char, ¿sí? De caracteres. Y tiene 5 filas y 10 columnas. Pero como les mostraba yo en nuestro archivo de Excel, realmente las columnas son los espacios o caracteres que puede tener el nombre, cualquiera de esos 5 nombres. Si se fijan en una sola línea, yo ya estoy declarando el archivo, digo el arreglo, y le estoy asignando sus valores. Por lo tanto, ya no necesito yo ningún programa para capturar los datos, ¿sí?
El arreglo es de tipo char. El nombre del arreglo se llama alumno. Es de 5 elementos y cada uno de esos elementos tiene hasta 10 caracteres para el nombre. Entonces, el primer lugar, el primer elemento, el alumno 0, viene siendo Omar. El alumno 1 va a ser Andrea. El alumno 2, o de la posición Dios, es Diana. El alumno 3 es Alma. Y el alumno 4 es Cintia. Acuérdense que un arreglo de 5 elementos va de 0 a 4. Entonces, ya con eso ya completamos los 5 elementos a almacenar. Entonces, inicializamos una variable i para hacer un ciclo for que vaya desde i es igual a 0 hasta mientras sea menor o igual a 4. Y lo único que nos va a mostrar es el nombre de cada uno, cada nombre que está almacenado en cada posición del arreglo, ¿sí? Entonces, si yo ejecuto este programa, lo único que me va a aparecer va a ser Omar, Andrea, Diana, Alma y Cintia. Entonces yo aquí le doy a ejecutar. Ahí está el resultado abajo. Lo ejecuté. En el programa yo ya estoy dando los nombres de los alumnos: Omar, Andrea, Diana, Alma y Cintia. Entonces, pues ahí los tienen. Entonces, el programa lo único que hace es inicializa el arreglo, toma los valores que están dados dentro del mismo programa y despliega los datos del arreglo. Entonces, como pueden ver ustedes, ese ciclo de for va desde la posición 0 del arreglo hasta la posición 4 y nos imprime cada uno de los datos. Entonces, conforme i va cambiando dentro del ciclo for, ¿sí? Va cambiando la i dentro del ciclo for y eso hace que me aparezcan los datos: Omar, Andrea, Diana, Alma, Cintia. ¿Sí? Más o menos creo que está sencillo este programita. No sé, ¿alguna duda o algo que tengan al respecto a este programita, jóvenes? Fíjense cómo los nombres aquí están entre comillas, ¿eh? Esta es una característica que van a tener las cadenas de caracteres, ¿sí? Cuando se mete la información en el programa, se está programado, esos datos, las cadenas, los nombres de las cadenas que nosotros hacemos de caracteres, están entre comillas. De esa manera se indica que esos valores corresponden a un string o una cadena de caracteres, ¿sí? Entonces es todo lo que hace ese pequeño programa. Toma los datos precisamente de cuando se inicializa el arreglo, única y exclusivamente, ¿sí? Y luego ya después de ahí se encarga de desplegar los valores, de hacer eso. No tiene más ciencia, ¿sí? Ok. Creo que este programita es sencillo, no creo que tengan mayor problema para entenderlos. Si gustan, pues vamos viendo el siguiente programita. El siguiente programa dice tabla de multiplicar con arreglos. Vamos a ver qué hace este pequeño programa. Lo voy a copiar. Y es un programa un poquito más grande. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta tabla de multiplicar? Bueno, pues lo único que vamos a hacer nosotros es que vamos a mostrar cómo hacer una tabla de multiplicar del número que el usuario quiera. El programa le va a preguntar al usuario, a ver, ¿de qué tabla quieres hacer? Ah, pues que la del 5, ah, pues que la del 10. No, yo te quiero encargar la del 23. Ah, bueno, entonces
el programita automáticamente va a utilizar el arreglo para ir haciendo los cálculos y almacenando la información, ¿sí? O en determinado momento, pues desplegándola, ¿no? Pero si se fijan, lo que va a hacer es que va a ir almacenando el resultado. ¿Por qué? Porque tú vas a indicarle, selecciona cuál tabla de multiplicar quieres visualizar. Una desde el 1 al 100. Ah, pues que quiero hacer la del 50. Bueno, pues aquí capturamos el 50 y acá abajo va a generar todo eso. Los números del 0 al 9, ¿sí? Ponemos el número. La segunda columna aquí nos dice, en la primera columna va el número de la tabla, en la segunda columna se almacena la fila y en la tercera columna se va el resultado, ¿sí? Entonces, así es como en determinado momento va a quedar, ¿sí? Entonces, este fue el primer problema. Luego ya después de ahí vamos a tener varios casos más, ¿sí? Entonces, vamos a tener este. Esta es nuestra tabla, ¿sí? La tabla viene siendo ¿de cuánto? De 10 filas por 3 columnas, ¿sí? De 10 filas por 3 columnas. Y con ese nosotros vamos a pedir qué tabla de multiplicar queremos. Que quiero la tabla de multiplicar del 9. Bueno, pues en ese caso, el 9 terminaría en la primera columna, ¿sí? En la columna 0. Todos serían 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 y 9. En la columna llamada 1, lo que vamos a almacenar es la secuencia de números. Esto es que va a ir desde el 1 hasta el 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta el 10. De manera tal que la tabla 2, no la tabla 2, sino la columna 2, es donde se va a almacenar el resultado de la multiplicación. ¿Cuál multiplicación? Pues de la columna 0 por la columna 1. Si, por ejemplo, estoy yo poniendo aquí la tabla de multiplicar del 4, pues va a ser 4 por 1 y en la columna 2 va a quedar el 4. ¿Sí? Si pongo el 4, va a ser 4 por 2 en la siguiente, pues 8. Y el 8 quedaría en la columna 2. Luego, y así te irías. Así te irías 4 por 3, 12. Y así hasta que termináramos acá abajo, donde ya pondríamos, por ejemplo, 4 por 10. 4 por 10, 40. Entonces el 40 iría en la tabla de resultados. Ok. Y así ya tendremos nosotros nuestra tablita de multiplicar con toda nuestra información. Entonces, esta es la imagen de la tablita que nosotros vamos a hacer y que la vamos a usar para sacar una tabla de multiplicar. ¿Sí? Entonces, tenemos nosotros ya el programa aquí cargado y lo tenemos ya también nosotros aquí. Aquí lo podemos ver. Declaramos una variable entera llamada tabla que va a tener unas dimensiones de 10 por 3. ¿Sí? 10 por 3. ¿Por qué? Porque vamos a tener 10 filas para que vayamos desde el 1 hasta el 10 y 3 porque en una posición va a estar el número de la tabla. En la otra, el número por el cual se va a multiplicar desde el del 1 al 10. Y la otra va a ser el resultado. La otra columna, la tercera columna va a ser en donde vamos a almacenar el resultado. Entonces, lo único que vamos a hacer es que vamos a preguntar cuál tabla quieres visualizar. Cualquiera desde el 1 hasta el 100. Vamos a capturar cuál tabla queremos y vamos a tener una rutina while que va a asegurarse que el número que nosotros pongamos sea entre 1 y 100. No menos de 1, no más de 100. Y luego ya después abajo se genera la tablita. Si se fijan en esa tablita que se está generando, lo único que hacemos es que almacenamos el número que el usuario nos dio, número, y luego después en la siguiente es multiplicado. En la siguiente es multiplicado.
tomamos el valor de I, en este caso que va a ir de 0 a 9, se incrementa en 1. ¿Por qué se incrementa en 1? Para que la tabla multiplicar vaya del 1 al 9, o del 1 al 10 más bien, por decir 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, 3 por 4, 3 por 5. Entonces, I más 1 va a representar precisamente el número por el cual se va a multiplicar, el número que el usuario eligió. Y el resultado de esa operación va a terminar precisamente aquí, en donde se multiplica el número por el número de la tabla que queremos por el número consecutivo que va desde el 1 al 10. Entonces, ahí vamos a almacenar el resultado. Si la tabla de multiplicar, por ejemplo, es la del 4, pues ahí vamos a tener almacenado en esta sección, vamos a tener almacenado 4, 8, ¿sí? 12, 16, 20, por decirlo, si fuera la tabla del 4, 20, 24, 28, 32, 36 y 40, ¿sí? Eso es lo que tendremos almacenada precisamente en esta ubicación, tabla I2, ¿sí? Entonces, y ya al último, pues nada más se muestra la tabla. Para mostrar una tabla, ya dijimos que era un ciclo for, y ahí me lo va a mostrar dato por dato, ¿sí? El primer dato, que va a ser el número de la tabla. Ah, pues que quiero la tabla del 3. Ah, bueno, pues esta va a tener un 3. ¿Sí? Entonces iba a ser 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 2, y así se va a ir. Entonces, el siguiente dato es para la secuencia de números. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 hasta que llegues a 10. Y finalmente aquí vamos a tener los resultados guardados. Bueno, así mero, es como lo vamos a tener. Vamos a correrlo para ver cómo funciona. Fíjense ahí, dice, selecciona cuál tabla quieres visualizar. Ah, pues le voy a poner la tabla del 4. Ahí le pongo 4. Le doy Enter. Y ahí ya lo hizo. 4 por 1 igual a 4. 4 por 2 igual a 8. 4 por 3 igual a 12. 4 por 4 igual a 16. Y así se va. Entonces crea la tabla de multiplicar que tú quieras. El resultado de estas multiplicaciones, el 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, van a estar almacenadas en la última columna de la tabla, ¿sí? Entonces, de esta manera es como queda hecho el programa. Es muy sencillito de manejar, no debe de tener demasiada ciencia cómo se genera. Tú solamente le pones un valor, con eso le indicas qué tabla de multiplicar quieres. Y ese dato lo multiplicamos por nuestra secuencia desde el 1 hasta el 10 y ya nos da los resultados. Los resultados también son almacenados en esa matriz, ¿sí? Entonces, de esa manera queda este programa. Y lo podemos hacer con el número que nosotros querramos, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál tabla quieres visualizar? Ah, pues le voy a decir que quiero la tabla del 10. Ya sabemos los resultados que vamos a tener. 1 por 10, 10. No, 10 por 1, 10. 10 por 2, 20. 10 por 3, 30. 10 por 4, 40. Y así se va a ir, ¿sí? Entonces, si yo le pongo 10, ahí lo tengo. Ahí está la tabla ya elaborada. Todo gracias a que estamos usando arreglos de 2 dimensiones, ¿sí? Entonces, así es como funciona esto. Es justamente lo que tenemos aquí. Veamos. Ok. Entonces, a ver si con eso ya más o menos hay
Ahí va quedando claro cómo va a quedar. Luego igual también viene ahí el ejemplo del programa para que ustedes lo puedan ir checando y se aseguren de que funciona tal y cual nosotros lo dijimos, ¿sí? Eso es un programita para usar, para crear una tabla de multiplicar, ¿sí? Es una tabla de multiplicar del número que ustedes quieran. Entonces ya nada más el chiste es que no se hagan bolas con el acomodo. Acuérdense, la primera columna es el número de la tabla. Ah, la tabla del 4. Ah, pues ahí vas a tener los 4. El siguiente número es por qué se va a multiplicar, que pues son los números del 1 al 10. Por eso es que ahí tiene tabla, corchetes y corchetes 1 es igual a i más 1. Y en la posición 2, tabla i, y luego columna 2, ahí vamos a almacenar el valor de esa multiplicación. Número más el valor del ciclo, que está en el ciclo. Ok, y así es como tenemos nuestra tabla de multiplicar, ¿sí? ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, tenemos otro programita. Tabla de escolares, ¿sí? Va a combinar dos de las cosas que hemos manejado hasta el momento. Permítanme. Aquí está. ¿Qué va a hacer este programa? Bueno, déjenme se los muestro. Lo tengo abierto, hay que abrirlo. Bueno, ahorita lo vamos a ir cargando. Este programa ya trae cargados los nombres de los alumnos. Lo único que nos va a pedir es las calificaciones. Y él solito se va a encargar de calcular el promedio de esas calificaciones. Es lo que va a hacer el programa. Entonces, déjenme nada más mostrárselos acá en un archivito que tengo. Ok. Tabla de escolares. Yo les voy a mostrar el archivo de Excel que manejo para que puedan ustedes ir viendo qué es lo que hace. Permítanme un momento. Ok. Aquí está el Excel. Hemos pasado por distintos casos. El primero era un arreglo para caracteres, en donde podemos almacenar texto. Entonces, en ese caso, el arreglo era declarado como alumno 510, ¿sí? Esa era la manera en cómo nosotros lo declaramos. Alumno 510. ¿Por qué? Porque eran 5 posiciones de almacenamiento, 5 alumnos y 10 espacios o 10 caracteres para poder abarcar toda la longitud del nombre, ¿sí? Ese fue nuestro primer programita del día de hoy, ¿sí? Eso fue lo que hacía. ¿Cómo se declara? Pues ahí lo estamos viendo, ¿sí? Luego, segundo caso, fue el caso de la tabla de multiplicar. Tú aquí vas a poner qué tabla de multiplicar quieres hacer. Tú cuando capturas los datos, tú le dices, pues quiero la tabla de multiplicar del 4. Bueno, pues le ponemos ahí 4, ¿sí? Y automáticamente en todos los resultados que des se va a manejar el 4, ¿sí? Luego columna 1 va a ir del 1 al 10 para hacer el típico 4x1, 4x2, 4x3, 4x4. Y en el otro pues se saca el cálculo de la multiplicación. Como ven aquí se automatizó, está automatizada
para que la podamos ver. ¿Sí? Al momento que yo cambio el valor acá de entrada, por ejemplo, si le pongo 7, que todos los valores en esa columna 0 sea 7, a la hora de multiplicar tenemos 7 por 1, 7, 7 por 2, 14, y así por el estilo. ¿Sí? Entonces, así es como funcionaba esto. Ahora bien, el nuevo problema va a pedirnos esto. Vamos a tener dos arreglos. Un arreglo va a ser solamente para los nombres. Es como si tuviéramos un arreglo de una sola dimensión. Nada más que vamos a utilizar nombres. Por otro lado, vamos a tener otro arreglo de dos dimensiones llamado datos. Ese va a tener 5 columnas y 5 filas. ¿Por qué 5 filas? Pues porque tenemos 5 nombres. Sí, uno de los ejercicios que yo les podría hacer es decirles, a ver, tienen ustedes su programa de escolares, en lugar de que sea solamente me sirva para 5 nombres, ¿qué cambios van a tener ustedes que hacerle para que me acepte 10 nombres? Igual, ¿cómo le voy a hacer yo para capturar 10 juegos de calificaciones? Pues, ¿qué es lo que van a tener que hacer, jóvenes? Pues lo que van a hacer aquí es que van a tener que incrementar el tamaño, ¿no? Profe, Mándeme. este, José Manuel Antillón le escribió por WhatsApp que no pudo entrar. Ah, no le dejó entrar. No, no que le dejó porque no pudo entrar. Ah, ok. La causa. Bueno, entonces, yo ahorita, de todas maneras, le voy a subir esto para que lo cheque. Ahorita le mandamos un mensajito para que en dado caso, parte de esto que les estoy explicando ahorita lo encuentran de manera resumida en el video que ya subí. Entonces lo voy a hacer llegar directo para que de esa manera, ojalá y lo pueda checar. Esperemos que su bronca no sea tanto de internet, de manera tal que lo pueda consultar. ¿Sí? Órale pues, gracias por avisarme. Ok, bueno, entonces estamos aquí con el Excel, ¿sí? Entonces, fíjense aquí qué es lo que vamos nosotros a hacer. ¿Qué pasaría si yo de repente les digo, sabes que en lugar de que sea para 5 alumnos, quiero que lo hagas para 10 alumnos? ¿Cuáles datos tendríamos que modificar? Pues tendríamos que modificar el primer dato. ¿Sí? En lugar de que este fuera 5, tendríamos que modificar para que me aceptara, por ejemplo, 10 alumnos, ¿sí? Es lo que tendría yo que hacer. Ok. Entonces, permítanme un momento porque esto como que ya se me medio bloqueó. Sí. Bueno, es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, si tengo yo alumno y entre corchetes 5, 10. ¿Qué pasaría si yo quiero hacerlo para 10 alumnos? Bueno, pues entonces a la hora de declarar en el programa tengo que ponerle alumno y entre corchetes 10, 10. ¿Sí? Para los datos, si son 10 alumnos, entonces mi tabla de datos va a ser de las siguientes dimensiones: 10, 5, porque ahora va a tener 10 filas con 5 columnas. Así es como tendría yo que empezarlo a manejar. ¿Sí? Ok, déjenme nada más, dejo de compartir esa pantalla, porque ahorita como que ya el Excel se me empezó a colgar. Nada más ahorita darlo de baja. Nada más aguantarme tantito porque voy a cerrar
Es Excel que ya, como que ya tronó. Ok, ya quedó. Ok, entonces vamos a ver qué hace el programita. Fíjense cómo tenemos declaradas las dos tablas. Tenemos declarada una que se llama alumno. Es de 5 por 10. ¿Sí? 10 de tipo char. ¿Sí? Aquí la tenemos declarada, char. Alumno 5 por 10 e inclusive ya le estamos dando la información. Sí, los datos que va a llevar es Andrea, José, Edwin, Isabel y Alan. ¿Sí? Entonces, y luego tenemos una segunda tabla, que es la de datos. ¿Sí? Es donde voy a estar almacenando yo la información. Permítanme un momento para compartirles esta pantalla, porque me estoy dando cuenta que no se las estoy compartiendo. Ok, aquí lo tenemos. Entonces, aquí tengo declarado el primer arreglo, el de alumno, y aquí abajo tengo mi segundo arreglo, el de datos. El de arriba es de tipo char, porque va a tener cadenas de caracteres, y el de abajo es de tipo float, porque es flotante. ¿Por qué? Porque aunque las calificaciones que demos a lo mejor son enteras, el promedio que va a salir probablemente va a tener decimales. Entonces, por eso lo estamos declarando flotante. ¿Sí? Entonces, si nosotros checamos acá en nuestro videíto, déjenme nada más colocarles exactamente en... Ahí está. Ahí lo tenemos, ¿sí? Entonces tenemos dos arreglos, uno llamado alumno y otro llamado datos, ¿sí? Ahora bien, lo siguiente que vamos a hacer nosotros, ¿qué es hacer? Capturar la información, ¿sí? Posteriormente, calcular el promedio de las calificaciones que nos dieron, ¿sí? Y al último, pues mostrar la tabla con la información. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué información vamos a capturar? Pues vamos a capturar las calificaciones, porque los nombres ya están dados, ¿sí? Entonces, lo que vamos a capturar es las calificaciones de cada uno de los 5 alumnos. Lo siguiente que va a ocurrir es que el programa automáticamente va a calcular los promedios de esas calificaciones y al último nos lo va a mostrar. Entonces, hay procedimientos como el de captura escolares en donde utiliza ambos arreglos, tanto el de alumnos como el de datos. Para hacer el cálculo de promedios no necesitamos los nombres, solamente necesitamos el arreglo de datos para poder hacer acceso a las calificaciones y hacer el cálculo del promedio. Y para mostrar al final, pues sí, usamos los dos cadenas, digo, los dos arreglos. Entonces, el programa de escolares lo único que hace es toma las calificaciones. ¿Sí? Captura las calificaciones con un scanf, una por una, y el programa lo que hace es que le indica las calificaciones de quién son, de qué alumno. ¿Sí? Es lo que sí va a estar haciendo. Este ciclo for, acuérdense que es una tabla, entonces vamos a tener dos ciclos for. Una para irnos moviendo entre los renglones, entre cada uno de los alumnos, y un for que empieza en J, de J igual a 0 hasta 3, que es el que se va a mover entre las columnas, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros vamos a capturar la información. Luego después va a venir el cálculo de los promedios. Ya que tenemos una almacenada la información en el arreglo, ¿sí? Ya una vez que la tenemos almacenada en este arreglo, el de datos de 5x5, entonces lo que va a hacer el programa es que va a ir sumando cada uno de los datos. Por ejemplo, va a tomar los datos de Andrea, va a agarrar el 10, va a agarrar el 10, el otro 10, va a agarrar el 8, va a agarrar el 7,
los va a sumar y va a sacar su promedio. Y de esa manera va a sacar, pues columna es 4, en donde voy a almacenar el promedio, va a ser 8.75. Entonces, ese dato lo va a almacenar. Luego después se va con José. Pues bueno, la fila 1. Entonces, columna 0 va a agarrar el dato, va a agarrar el otro, el de columna 1, el de columna 2, el de columna 3. Va a sumar las 4 calificaciones y les va a sacar el promedio. Y el resultado del promedio lo va a poner en la columna 4. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer el programa. ¿Sí? Entonces, vamos a ver aquí. Eso es lo que va a hacer este programita. Nos va a estar calculando el promedio. Entonces, en ese ciclo vamos a ir desde 1 hasta 4 para ir tomando cada una de las 4 calificaciones. Las vamos a estar sumando, acumulando, para al último solamente hay que dividir entre 4 para sacar el promedio de esas calificaciones. ¿Sí? Y ese dato lo almacenamos en la última columna, en la columna 4. ¿Sí? O sea, ese dato se almacena acá en lo correspondiente a la columna 4. ¿Sí? Así es como en dado caso va a manejarse. Y luego después, pues ya tenemos el de escolares. ¿Sí? La información de escolares, así lo vamos a manejar. Ok. Déjenme nada más. Mando aquí un mensajito al WhatsApp de su compañero para que ya sepa que ahí estoy enterado de lo que pasó. Ok, entonces en muestras escolares ya al final pues nada más nos despliega el contenido de los arreglos, todo ordenadito para que podamos ver la información. ¿Sí? Entonces veamos, vamos a ejecutar aquí y vamos a ver qué es lo que hace. Por ejemplo, fíjense bien. ¿Cuál es el primer dato que tenemos en nuestro arreglo? El nombre de Andrea. Y luego José, Edwin, Isabel y Alan. Cuando entramos a la captura de escolares, nos dice proporcione las calificaciones de tal alumno. ¿Sí? Entonces ahí ya nada más le ponemos alumno y. ¿Por qué nada más ponemos uno de los valores si se supone que esa alumno es de esta forma? Alumno y entre corchetes 5 y 10. Porque como es una cadena de caracteres, ¿sí? El lenguaje C nos va a desplegar todo el nombre completo, ¿sí? Entonces, por eso solamente aquí en el printf, solamente lo ponemos, solamente lo ponemos de esta manera. O sea, nada más agarramos este cachito de aquí, ¿sí? Y nos va a desplegar el nombre, Andrea. Y nos va a pedir que le pongamos, capturemos sus calificaciones. Aquí por eso tenemos este ciclo for para pedir las 4 calificaciones. Y nos va a pedir calificación 1, calificación 2, calificación 3 y así por el estilo. Y nosotros los vamos a almacenar en cada una de las posiciones que vamos a tener disponibles. Entonces vamos a hacer ahí la ejecución. Ahí nos dice capture los datos que se les proporcione las calificaciones de Andrea. Yo le voy a dar ahí un 10, le voy a dar otro 10, le voy a dar un 9 y le voy a dar un 10. Y ya están los datos de Andrea. Luego el que sigue, las calificaciones de José. ¿Sí? José es el siguiente que pide. Bueno, pues ahí vamos a ponerle un 8, vamos a ponerle un 9, vamos a ponerle otro 8 y vamos a ponerle un 10. ¿Sí? Entonces, ya con eso quedan almacenadas también las calificaciones de José. O sea, acá en nuestro Excel ya habríamos calificado las 4 primeras columnas de Andrea y las 4 primeras columnas que corresponderían a las calificaciones de José. Ahora vamos por las de Edwin, por las de Isabel y por las de Alan. Y me pide el tercero, proporcione las calificaciones de Edwin. Entonces yo le doy, tiene un 9, tiene un 9, tiene otro 9
y tiene un 8. Ahora pide las de Isabel. Si se fijan, ya vamos aquí. Está pidiendo el dato de Isabel. Entonces, vamos a proporcionarle nosotros los datos de Isabel. Entonces, yo aquí le pongo un 10, le pongo un 9, le pongo un 9, le pongo otro 10 y le pongo otro 10. Bueno, ya, perdón, eran 4 calificaciones. Y finalmente nos está pidiendo las de Alan, que es el último alumno que tenemos que calificar. ¿Sí? Entonces, ahí le ponemos que tiene un 10, le ponemos un 8, le pongo otro 10 y le pongo otro 10. Y serían las 4 calificaciones de Alan. Ya tendríamos las de Andrea, las de José, las de Edwin, las de Isabel y las de Alan. Entonces, ya con eso yo ya hice todo lo de este procedimiento, captura escolares. ¿Sí? Ya hicimos eso. Vamos a pasar a calcula promedios. En el programa de calcula promedios se va a encargar de empezar a hacer los cálculos. Cada una de las 4 calificaciones van a sumarse. En este caso se hizo una variable llamada suma, en donde vamos a acumular los datos de cada uno de los alumnos. Y después esa suma, para sacar el promedio que vamos a hacer, la vamos a dividir entre 4. Y almacenaremos en la última posición del arreglo la calificación de ese alumno. Entonces vamos a ver. Le doy yo Enter ya en la última calificación, que es la de Allen. Y ahora sí vamos a ver los resultados. Tabla de calificaciones. Y ahí tenemos nombre del alumno, Andrea, y sus calificaciones son 10, 10, 9, 10, y su promedio es 98. Luego sigue José, calificaciones 8, 9, 8, 10 y promedio. Luego sigue Edwin. Ahí tenemos sus calificaciones 9, 9, 9 y 8. Y luego promedio, pues ahí lo tenemos, 88. Luego sigue Isabel y luego sigue Alan. Entonces, los promedios, aquí los tenemos. Estos están almacenados, ¿dónde? Pues están almacenados en el arreglo que corresponde a las calificaciones, en datos. Fíjense dónde están almacenados. Datos en la posición I, o sea, cualquiera de los de la fila, pero en la columna 4 es donde se va a almacenar la información del promedio de calificaciones de cada uno de ellos. ¿Sí? Eso corresponde precisamente a la ubicación esta de promedio, columna 4. Ahí es donde van a estar almacenados el promedio de las calificaciones. Esa información así habrá quedado almacenada. ¿Sí? Entonces, aquí lo importante es eso, que muestres cómo tuvo lugar. ¿Sí? Ok, entonces así funciona nuestro programa. Utiliza 2 arreglos. Uno, como dijimos, que es de tipo cadena de caracteres, que es exclusivamente para tener los nombres. Y el otro, que es de datos con variables de punto flotante, para poder almacenar, para capturarle ahí las calificaciones y también para almacenar el promedio de las mismas. ¿Sí? Entonces, así es como esto funciona. ¿Sí? Ok. Ahora bien, aquí el asunto es dudas que tengan al respecto de este programita, algo que vean por ahí que no terminan de entender. Como les digo, ya el programita ya lo tienen ustedes ahí en su sistema, en su Neo, así que ya lo pueden examinar. ¿Sí? ¿Dudas o algo que tengan, jóvenes? ¿Hasta ahí? Dice, ¿ninguna o ya se quedaron traumados? No, ninguna. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer unas pequeñas capturas de pantalla
en donde pongamos algunas indicaciones con flecha y todo, como una guía de este programa, para que podamos ir entendiendo cada una de las cosas que se hacen. Otra cosa que podemos hacer nosotros aquí es indicar, ponerle inclusive comentarios al programa para que podamos entender mejor qué hace cada parte del programa, ¿sí? Hay cosas que inclusive estoy viendo aquí en el programa que a la mera hora pues no sé. Miren, por ejemplo aquí, si se fijan, usé una variable llamada temporal, y pues que yo vea no utilicé temporal, ¿verdad? No lo usé en ningún lado, entonces ese salió sobrando. Ese pues lo tendría yo que quitar para no terminar de confundirlos. Esa variable sí no la usé. Entonces aquí lo que me interesa que chequen es, por ejemplo, la primera columna, o sea, el primer dato que tenemos aquí, 5, es el que refleja cuántos alumnos estoy manejando. Igual en los datos. Si yo, por ejemplo, le digo, ¿sabes qué? Este programa me lo vas a modificar. En lugar de que me proveas la información para 5 alumnos, va a ser para 10. Pues justamente aquí es donde vas a tener que hacer tus cambios. ¿Sabes qué? Aquí va a ser ahora un 10. O no, van a ser 20 alumnos. Bueno, pues aquí es donde voy a tener que hacer mis modificaciones. Por ejemplo, aquí ya tendría que poner, en lugar de 5, tendría que poner 20. ¿Sí? Para que me alcance para 20 alumnos. Y en datos también tendría que poner 20 para que sea para 20 alumnos. Pero no es el único cambio que tendrías que hacer. O sea, así como estoy modificando aquí, tendrías que estar modificando en todos los parámetros. Si aquí uso alumnos, entonces aquí también se modifica. Aquí también lo utilizo, pues aquí también se modifica. Y también en las demás rutinas de abajo se tendría que modificar. ¿Sí? ¿Qué otra cosa pegaría? Bueno, pues que al ser 20, pues aquí ya nada más puse 5 nombres. Pues ahora tenemos que poner el nombre de 20 alumnos. ¿Sí? En esta parte, cuando tú estás declarando, tendrías que poner el nombre de 20 alumnos. ¿Qué otro cambio tendrías que hacer más abajo? Pues, por ejemplo, en donde estás aquí, obviamente también va a tener que haber cambios. Aquí va a tener que ponerse 20. Acá también se va a tener que poner el 20. La variable i que te permite hacer el recorrido, pues ya no va a ir de 0 a 4. Va a tener que ir de 0 a ¿qué? Pues de 0 a 19. ¿Sí? Entonces, todo eso sí va a sufrir sus modificaciones, ¿sí? Por ejemplo, en calcula promedios, igual, aquí va a tener que ir 20. El for va a tener que ir de 0 hasta 19 para que complete que haga la operación con los 20, ¿sí? Entonces, son el tipo de cosas que vas a tener que estar modificando en el programa. Acá en escolares igual, acá va a tener que ser el 20. Acá también tiene que ser un 20. Aquí en el ciclo de for vas a tener que ir desde i igual a 0 hasta 19, ¿sí? Entonces, así es como vamos a tener que ir haciendo modificaciones en el programa, ¿sí? Entonces, para poder incluirte más alumnos. Ahora bien, ¿qué tal que de repente yo te digo, ¿sabes qué? Fíjate que no son 4 calificaciones, ahora van a ser 6. En otras palabras, vas a tener que capturar 6 calificaciones de cada alumno y tener una columna en donde vayas a dejar el promedio, ¿sí? Entonces, si va a subir a 6 en lugar de 4, ¿qué cambios más vamos a tener que hacer? Bueno, pues para empezar, aquí también vamos a tener que hacer cambios, ¿sí? ¿Por qué? Déjenme ver si puedo abrir mi archivo de Excel nuevamente para que ahí lo podamos explicar un poquito mejor. Permítanme un momento, eso lo estoy haciendo ahorita fuera de la pantalla que estoy compartiendo con ustedes.
pero ahorita lo vamos a ver. Creo que sí me dejó abrirlo. Permítanme un momento. Voy a cerrar la ventana que estoy compartiendo y voy a abrir la otra. Ok. Entonces, lo que estábamos comentando, imagínense que de repente digo, no sé, es que van a ser 10 alumnos en lugar de 5. Bueno, vamos a hacer un caso en el que yo estoy haciendo ese pequeño cambio, ¿sí? Ok. Aquí tengo. Caso 3, versión 2. Entonces yo aquí voy a incrementar todo. Todo esto se va a incrementar. Ahora van a ser 10 alumnos. Ah, bueno, pues te vas a tener que ampliar hasta acá. 1, 2, 3, 4, 5. Te vas a tener que ampliar a más. ¿Sí? Entonces, ¿qué vas a tener que agregar? ¿Cómo lo vas a tener que declarar? Pues en lugar de declararlo como 5, lo vas a tener que declarar como de 9. ¿Sí? Por alguna razón que desconozco, cuando me meto a modificar aquí, se me está bloqueando el Excel. Pero ahí en lugar de que diga alumno corchete 510, va a tener que decir alumno corchete 1010. ¿Sí? Ese va a ser el cambio que vamos a tener ahí. ¿Sí? Así, ese cambio tendríamos. Ahora bien, ¿qué va a pasar con el de calificaciones? Pues lo mismo, vas a tener que ampliarlo. Lo que vas a tener que hacer es ampliar para que datos no vaya de 5 a 5, sino que datos vaya de 10 a 5. ¿Sí? 10 filas, 5 columnas. ¿Sí? Es la modificación que vas a tener que hacer. ¿Sí? Entonces, pues es la parte que vamos a tener que tomar en cuenta en cuanto a eso. ¿Sí? Jóvenes, eso va a ser prácticamente de examen. ¿Sí? Les voy a dotar yo de un programa fuente, muy semejante a esto de lo que hemos visto, si no es que este mismo programa fuente, y ustedes me van a tener que hacer la modificación del programa de acuerdo a los nuevos parámetros que les estoy dando. Si el programa me permitía capturar calificaciones de 5 alumnos y capturar 4 calificaciones de cada uno de ellos, ahora les voy a decir, por ejemplo, ahora me vas a hacer un programa que me permita capturar la calificación de 15 alumnos, ¿sí? Y a lo mejor van a ser, en lugar de ser 4 calificaciones que me vas a promediar de cada uno de ellos, a lo mejor van a ser 6 calificaciones que me vas a promediar cada uno de ellos. Entonces, el chiste va a ser modificar el programa para precisamente que puedan hacer eso, ¿sí? Y que no tengan mayor problema para manejarlo. Esa sería la idea a realizar en el programa, ¿sí? Por supuesto, voy a dejarles, ya tienen el video en recursos, el video que tienen ustedes aquí en, permítanme nada más ver, porque les digo que este Excel me está, de repente se puso así medio rudillo. Miren, déjenme, regreso a ello. Bueno, aquí tienen ustedes este video aquí lo tienen de refuerzo. Revísenlo porque con ese van a entender exactamente cómo van a tener que hacer los cambios, ¿sí? O sea, ustedes simplemente en el video se van más o menos a, déjenme ver en qué sección tienen que entrar, a partir del minuto, más o menos, miren, aquí está ya el programa de escolares.
Más o menos a partir del minuto 20, ¿sí? A partir más o menos del minuto 20, un poquito después del 20, como el 21, algo así. A partir del minuto 22, ahí explicamos el programa, ¿sí? Este programita que estamos haciendo, que estuvimos viendo el día de hoy. Entonces, ahí pueden ver exactamente cómo funciona el programa y luego vamos a agregarles a ustedes unas capturas de pantalla en donde se explica con flechas y todo cada uno de los parámetros, ¿sí? Entonces, en base a eso, ustedes van a poder hacer las modificaciones pertinentes para que el programa permita hacer el cálculo de más alumnos y de más calificaciones, ¿sí? Por supuesto, para esos cambios van ustedes a utilizar todo el conocimiento que previamente han desarrollado a lo largo de este cuatrimestre, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que tengo que modificar? ¿Cómo tengo que dar de alta más nombres? ¿Sí? ¿Cómo tengo que hacer la captura de calificaciones? Si voy a capturar las calificaciones de más alumnos, ¿qué modificaciones tengo que hacer en mi programa? ¿Sí? Cosas así por el estilo. Entonces, así es como va a quedar, ¿sí? Ahora bien, para que tengan ustedes un poquito más de margen de maniobra para trabajar con ello y sin presiones, lo que vamos a hacer es que el ejercicio yo se los voy a dejar publicado para que lo empiecen a trabajar de forma tal que el jueves que tenemos nuestro examen, pues ustedes ya estén entrenados en qué es lo que se está haciendo. Inclusive, pues en ese momento ya, si ustedes hicieron el programa, en el momento que yo les libere el examen, si el problema que les puse para el programa que les solicité es exactamente idéntico al que hicimos de este ejercicio, pues ya ustedes, si ya lo tienen probado, pues simple y sencillamente ya nomás suben su archivo fuente y listo, y están del otro lado, ¿sí? Entonces ya nada más se concentrarían en lo que viene siendo en lo que va a ser su examen de álgebra, ¿sí? Entonces esa sería la idea, ¿sí? Entonces, ese es el plan, es lo que nosotros estaríamos haciendo. Y para lo que viene siendo álgebra, ahorita en un momento más vamos a dar una revisada a lo que vienen siendo los ejercicios que tienen que ir desarrollando para ello, para que sean lo que es su examen, ¿sí? Entonces, de esto, no lo pierdan de vista. Ahora sí que su guía de estudio va a ser justamente esto que tienen ustedes aquí, lo que vienen siendo sus archivos para que puedan ir en sus archivos fuentes, para que puedan entender mejor cómo funcionan los arreglos, cómo funcionan los arreglos de cadenas, que aquí están usando un arreglo de cadenas, ¿sí? Con los nombres de los alumnos. Cómo funcionan las tablas o los arreglos de 2 dimensiones. Para eso ustedes tuvieron este otro programita, tabla de multiplicar con arreglos, para que sepan más o menos cómo trabajan los arreglos de 2 dimensiones. Y finalmente el programa del cual vamos a trabajar nuestro ejercicio de examen, que tiene que ver con el archivo que dice tabla de escolares, ¿sí? Y ya ustedes pueden visualizar mejor cómo está funcionando precisamente con el archivo que tenemos que dice ejemplos de clase. En ese archivito Excel podemos ver mejor cómo funciona nuestro programa y lo podemos nosotros ir adaptando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ver. Aquí voy a compartir de nuevo nuestro archivo de Excel. Caray, no lo encontré, esperen un momento. Listo. Ok, aquí tenemos nuestro archivo Excel. Si yo aquí le capturo datos, por decir 8, 9, 10,
y está hecho para que automáticamente te dé el promedio. Entonces, este lo puedes usar si ejecutas tu programa, los datos, las calificaciones que metas en el programa, se los metes aquí y aquí vas a poder comprobar en Excel que efectivamente esté funcionando, ¿sí? Si yo aquí modifico mi programa para hacer otro tipo de cálculos, pues también lo puedo estar corroborando aquí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Quiero yo aumentar el número de usuarios. Bueno, pues aquí lo puedes incrementar. Incrementas el número de usuarios o el número de alumnos. Les pones un nombre, puede ser Miguel, Alicia, Juan y Mónica. ¿Sí? Ya tenemos 10 alumnos. Entonces acá también vas a tener que ampliarte, ¿sí? Vas a tener que tener vas a tener que estar utilizando más usuarios, pues entonces aquí también los vas a terminar poniendo, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que vas a hacer? Pues bueno, tienes que continuar ampliándote para utilizar más, para más usuarios, ¿sí? Entonces, así es como en determinado momento, pues vamos a tener que hacerle. Formato numéricos. Cuando menos en el Excel, pues así, ¿sí? Número. Ok. Y luego, pues ya después cambias el dato que tienes tú aquí, ¿sí? El alumno, pues ya no va a ser de 5, sino va a ser de 10, ¿sí? Así es como lo vas a estar utilizando. En los datos, pues igual, ya no va a ser de 5, sino que va a ser de 10. Así es como va a ser. Pero qué tal que de repente te digo, ¿sabes qué? Ya no van a ser 4 calificaciones. Ahora van a ser 6 calificaciones las que tienes que capturar. Bueno, pues eso te va a cambiar las cosas, porque lo que va a implicar es que tú vas a tener que insertar más columnas, ¿sí? Vas a tener que insertar más columnas para ir aceptando las nuevas calificaciones, ¿sí? Esta se va a convertir en tu columna 6 y entonces ya no es de 5, ¿sí? El dato que yo manejo ahí, datos 10, 5, ya no va a ser así, sino que vas a tener que manejar cómo te va a quedar. Cuenta cuántas columnas tienes. En total son 7, ¿verdad? Entonces datos se va a convertir en datos, corchetes, 10 filas, 7 columnas, ¿sí? Entonces es el tipo de cambios que vas a tener en tu programa, ¿sí? Cuando menos así lo visualizamos en Excel, pero en el programa obviamente vas a tener que hacer modificaciones, ¿sí? Entonces, esa guía de cómo lo van a hacer, yo se las voy a subir precisamente para aquí mismo en sus recursos, para que de esa manera la tengan, digamos, que su guía de examen y sepan exactamente qué tipo de ejercicio es el que se les pueda estar encargando ese día, ¿sí? El jueves. Entonces, ya nada más, pues la sugerencia es de que pues sean también puntuales para que no les alcance bien el tiempo y no tengan mayor problema con ello. Ok. Permítanme un momento porque ya dejé de compartir esa pantalla. Ok. Bueno,
Muy bien, entonces, si gustan, vamos viendo, ya bueno, ya con eso ya más o menos les dije de qué va nuestro examen de programación. Si gustan, ahora vamos viendo qué onda con su otro examen, que viene siendo el examen de álgebra. Ok, entonces vamos viendo, acá tenemos álgebra. Si recuerdan de álgebra, ustedes tienen actualmente algunas actividades que han estado desarrollando. Las actividades que tienen que ver con ecuaciones lineales, ¿sí? Algunas estuvimos viendo ecuaciones simultáneas y otras que estuvimos viendo ecuaciones lineales. Vamos a ver en nuestras lecciones, qué es lo que más o menos hemos estado manejando, ¿sí? Ok, entonces tenemos aquí, por ejemplo, de las últimas cosas que nosotros estuvimos viendo, si se acuerdan bien, fue la habíamos visto productos notables, que ya lo vimos en el examen, estuvimos viendo también lo de la factorización, y luego pues ya venían las ecuaciones lineales, ¿sí? Entonces, en esas ecuaciones lineales, ustedes ya tenían por ahí actividad de aprendizaje, y tenían el hacer las prácticas de la 30 a la 32. En otras palabras, su guía del examen es hacer los ejercicios que supone que ya los debieron haber entregado ustedes en tarea, ¿sí? De la 30 a la 32. O sea, también las tareas cuentan, ¿eh? O sea, aquí ustedes pueden darse cuenta quiénes han entregado y quiénes no. O sea, nada más tengo las de Daniel y tengo las de Luis Manuel. Entonces los demás necesitan subir esas tareas porque aparte de que algunos de esos problemas pueden venir en el examen, aparte de ello, la calificación se va a complementar con sus tareas. No tienen las tareas, pues no les extrañe que su calificación baje, ¿sí? Entonces, eso en esa sesión. Luego tenemos la sesión 8. En la sesión 8 tenemos actividad de aprendizaje, práctica 33, ecuaciones lineales con dos incógnitas. Sí, ecuaciones lineales con dos incógnitas. Práctica 33. ¿Sí? Vamos viendo, aquí tenemos recursos de apoyo al aprendizaje. Tenemos lo de álgebra, nuestro libro. Sí, aquí estuvimos haciendo las de dos incógnitas. Aquí, bueno, pues viene todo y ahí está la práctica 33. ¿Sí? ¿Cómo resuelves cuando tienes dos incógnitas? ¿Sí? Entonces, ahí está. Sobre aviso, pues no hay engaño. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que trabajar. Ahí tenemos los problemas. Entonces, simplemente a resolverlos. ¿Cómo los vas a resolver? Bueno, pues si no del todo te acuerdas, aquí vienen los métodos. Método de igualación. También tenemos el método de sustitución y el método de reducción. Ojo, porque en el examen se los puedo pedir por los tres métodos, ¿sí? Acuérdense que en esta tarea, la de la práctica 33, efectivamente se les pidieron por los tres métodos, ¿sí? Entonces, pues sobre aviso no hay engaño, ¿sí? Así que igual, esta tarea tiene que ser entregada, ¿sí? Aquí vas a realizar la práctica, los ejercicios de la práctica 33, ¿sí? Pues de pérdida que tengan hechos pues los primeros 4. Igual, esta tarea tiene que subirse. Solamente tengo 3 tareas aquí, la de Daniel, la de Saúl y la de Luis Manuel, ¿sí? Entonces, ojo también ahí con esa parte. Luego de ahí viene, la 9. Esta, acuérdense que no tuvimos nosotros, actividad de aprendizaje. No hubo tarea, así que de esta ni se apuren, no está sin nada, no les aparece a ustedes, no tienen nada de qué preocuparse, ¿sí? Y luego después vimos ecuaciones simultáneas,
de primer grado con 3 o más incógnitas, ¿sí? Entonces, aquí está, sesión 10, ecuaciones lineales, y pusimos los ejercicios, ¿sí? En el ejercicio aquí están las 3 ecuaciones, y acuérdense que estuvimos viendo cómo sacábamos los resultados de esas 3 incógnitas, ¿sí? Entonces, sí lo tienen que hacer. Recuérdense que en el de recursos de apoyo al aprendizaje, en este apunte, sistemas de ecuaciones lineales con 3 variables, aquí estuvimos viendo los métodos, método de resolución, ¿sí? En el método de resolución, y luego hacíamos también la verificación, ¿eh? Acuérdense que también hacíamos la verificación. Y luego viene la práctica, ¿sí? De la práctica nosotros hicimos el primer ejercicio y les dejé encargado que hicieran los 4 ejercicios. Incluso como referencia yo ya les di los resultados. El chiste es que lleguen a esos resultados, ¿sí? Que esos valores de las variables lleguen ustedes correctamente a esos resultados, tienen que agregar el procedimiento, ¿sí? En otras palabras, pues esa va a ser su guía. Las tareas que se les encargaron van a ser justamente su guía para el examen de álgebra, ¿sí? Yo voy a ver también la posibilidad de agregarles, hacerles una guía con exactamente todos los ejercicios en un mismo documento, ¿sí? Para que así ya no haya con que, ay, se me pasó tal ejercicio o lo que sea, ¿sí? Del de matrices no lo vamos a ver, así que por eso no se asusten, no lo vamos a manejar en el examen porque realmente pues no alcanzamos del todo a ver la cuestión de matrices. Lo de matrices pienso ver, a ver si se los dejo en un documento PDF, pues para su conocimiento, para que sepan cómo manejarse. Inclusive les estoy haciendo un programita en lenguaje C para que ustedes puedan hacer las operaciones de matrices con ese programa, ¿sí? Entonces, de esa manera es como vamos a manejar esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues las guías de sus exámenes hoy mismo se las voy a redactar, hoy mismo se las voy a publicar, les voy a liberar lo del programa para lenguaje C, para lo del examen de lenguaje C, de tal manera que ya puedan estar trabajando en él y que el día del examen, pues ya nada más ustedes verifiquen que concuerde con el ejercicio que hicieron el examen, y si es así, pues ya nada más, pues ya se les facilitó la entrega, ya nada más lo entregan y listo, ya están del otro lado. Lo único que tendrían que hacer, pues es en ese momento, pues órale, sacar el examen de álgebra, resolverlo, que se supone que ya las prácticas ya las habrán hecho con las tareas y estarían del otro lado. ¿Dudas, preguntas, jóvenes, al respecto de los exámenes? No, ninguno. Todo bien. Todo bien. Ok, entonces así es lo que vamos a manejar. Yo me voy a dar ahorita un rato para ir haciéndoles esas guías. No se les va a olvidar hacer las tareas de álgebra, ¿sí? Porque también eso les van a dar puntos. Si quieren sacar el 10, con el puro examen no van a tener. Necesitan las tareas. No tienen las tareas, pues peligran, chamacos. Entonces, hagan las tareas, hagan los ejercicios y con eso ya están más que preparados para resolver lo que tengan que resolver, ¿sí? Entonces, yo espero que con eso no haya mayor bronca y y ya puedan afrontar los 2 exámenes sin mayor problema, ¿sí? Ok, entonces por lo pronto prácticamente así estaríamos cerrando esta materia. Mi idea es dejar, luego después, como les digo, voy a ver si les dejo algunos materiales adicionales por ahí, ahora sí que cultura general, porque pues de todas maneras,
la cosa no acaba aquí. A raíz de esto, ustedes van a llevar otras clases, van a llevar, por ejemplo, programación orientada a objetos. No sé qué les van a dar en programación orientada a objetos, si vayan a ver Visual Basic o vayan a ver Java. Si van a ver Java, Java es muy parecido al lenguaje C. Entonces sí les conviene seguir avanzando un poquito más en esto de programación. Como les digo, el éxito de todo programador es no conformarse con lo que les dan en clase, sino trabajar por su cuenta, seguir investigando, seguir haciendo sus prácticas y todo para seguir adelante, ¿sí? Entonces no pierdan de vista eso. Por lo pronto, pues lo dejamos hasta aquí. Ya descargué la lista de asistencia. Ahorita les pongo su asistencia y nos estaremos viendo el jueves para ya atacar nuestros exámenes, ¿sí? Ok, jóvenes, un gusto haber estado con ustedes. Nos reportamos y más al ratito por ahí les mando un aviso de WhatsApp en donde ya estén sus guías de exámenes. ¿Sí? Órale pues. Cuídense mucho. Los veo luego. Adiós. Hasta luego.